Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Alberto Martínez Rodríguez. Soy médico especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía de la Clínica de Rehabilitación Metabólica, Digestiva y Hepática de la Ciudad de México. Un placer estar con ustedes. Para iniciar, quisiera, por favor, dar las gracias por la invitación a Laboratorios Mylan y en especial al doctor Aldo Torre Delgadillo. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la esteatosis hepática no alcohólica como una etiología multifactorial. Sin más, daremos inicio a la charla. La enfermedad hepática grasa no alcohólica es una enfermedad con alta prevalencia en el mundo y está muy relacionada con dos epidemias, y es justo considerarla la epidemia metabólica del siglo XXI. Su prevalencia a nivel mundial va de alrededor del 25%. En México se estima que hasta 30%. Todo inicia con una alteración en el balance del depósito y distribución de grasa y carbohidratos en el metabolismo y hepático. Cuando estos son en exceso, saturan el sistema. Y entonces, cuando existe un depósito mayor al 5% de grasa en los hepatocitos, es cuando se considera una esteatosis hepática como enfermedad. La buena noticia es que esta es una enfermedad potencialmente reversible, incluso hasta grados de normalidad. Sin embargo, si se claudica en el esfuerzo y se deja de actuar, la evolución de la enfermedad sigue y entonces sucede el grado de inflamación, fibrosis e incluso carcinoma hepatocelular. De enfermedad hepática grasa no alcohólica puede evolucionar esta hepatitis y peor aún, actualmente se sabe que esta enfermedad está relacionada con un riesgo incrementado de evento cardiovascular, cáncer, incluso no necesariamente hepático, y por supuesto, carcinoma hepatocelular. De ahí la importancia de que entendamos todos que esta imagen característica de una histología de hígado graso, más que una entidad aislada, forma parte de un espectro de enfermedad. Un espectro de enfermedad que puede ir desde una acumulación de grasa, esteatosis simple, que puede evolucionar a un grado de inflamación, esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Para poder entender un poco más sobre las diferentes etiologías del depósito anormal de grasa, es importante entender un poquito más lo que es la fisiopatología. Por eso vamos a hablar de esta enfermedad. Así entonces, cuando los ácidos grasos libres circulantes se unen a los receptores Toll-like del hepatocito, van a favorecer la generación de una serie de reacciones intracelulares con la inclusión de NF-kappa beta y la formación de quimosinas proinflamatorias por la activación de la proteína activadora tipo 1 y C-Young y la formadora de macrófagos. Esta por una parte. Por otra parte, la formación de radicales libres van a favorecer la perpetuación de este ciclo y por otra parte, lo que se conoce como el estrés a retículo endoplásmico va a favorecer a través de la fosforilación de C-Young la activación de sustratos de receptores de insulina, lo cual va a condicionar resistencia a la insulina. Y un factor muy importante relacionado a la fisiopatología es lo que se conoce como la modulación génica o genética. La expresión hepática de este polimorfismo va a condicionar a mayor expresión, mayor proporción de contenido lipídico, es decir, mayor cantidad de grasa y mayor probabilidad de resistencia a la insulina, independientemente de la constitución del paciente. Por eso, dado el contexto epidemiológico nacional y mundial, es muy importante dos aspectos relacionados al depósito de grasa como etiología. El primero tiene que ver con resistencia a la insulina por alteraciones incluso del propio hígado a nivel muscular o del propio tejido adiposo. Y hay ciertas alteraciones metabólicas muy relacionadas que tienen un aumento en la prevalencia de esta enfermedad cuando se presenta. Y me refiero a las alteraciones tempranas del metabolismo de la glucosa, como la prediabetes o intolerancia a los carbohidratos, la propia diabetes mellitus, alteraciones en los lípidos como hipertrigliceridemia, hipoalfa-lipoproteinemia, disbeta-lipoproteinemias, alteraciones en la circunferencia incrementada y, por supuesto, hipertensión arterial, lo que en su conjunto muchos consideran como el síndrome metabólico. Por eso el mensaje aquí es: se tiene que evaluar riesgo de enfermedad hepática grasa en pacientes que tienen alteraciones metabólicas y se tienen que evaluar alteraciones metabólicas en todo paciente en quien se diagnostique hígado graso. La pregunta muchas veces que se pone en tela de juicio es, ¿qué es primero? Como una analogía del huevo o la gallina. ¿Es primero la diabetes o es primero la enfermedad por hígado graso? Y ya hay varias pistas, hay varias referencias bibliográficas que señalan que antes incluso del inicio de la diabetes, la enfermedad por hígado graso ya está asociada con resistencia a la insulina e hiperglicemia nocturna. Y bueno,
la pregunta obligada sería, ¿a partir de qué porcentaje de grasa acumulada en el hígado se puede predecir riesgo de diabetes? Y a este respecto, pues sabemos por estos autores que el umbral de contenido grasa hepática alrededor del 6 más o menos 2% y el estudio de Shanghái con un contenido de grasa de más del 10% fueron asociados con mayor resistencia a la insulina y mayor probabilidad de diabetes. Es decir, a estos porcentajes acumulados anormalmente en el hígado de grasas puede haber incluso la mayor probabilidad para asociación de alteraciones en el metabolismo de la glucosa. El hígado graso es un término acuñado ya desde hace más de 20 años, la enfermedad hepática grasa, en ausencia de consumo de cantidades significativas de alcohol. La enfermedad hepática grasa no alcohólica tiene diversas manifestaciones fenotípicas con diversas alteraciones también a nivel de lo que es la dinámica y las interacciones sistémicas. Por eso, un grupo de expertos a nivel internacional han estado con una propuesta de modificar un poco hacia un nombre que pudiese describir y disecar exactamente lo que esta enfermedad hepática conlleva y distinguirla de las otras hepatopatías. Por eso han acuñado el término de MAFLD o MAFLD, que es un término que en específico y de forma elocuente describe, identifica fenotipos y estratifica las diversas manifestaciones de esta enfermedad. Por sus siglas en inglés, es una enfermedad hepática grasa con asociación de disfunción metabólica. El fenotipo de esta enfermedad pues, es heterogéneo y por ende de etiología muy compleja. Hay un amplio espectro de gravedad e historia natural y actualmente se sabe que existe una gran variabilidad en el espectro, incluso entre pacientes de la misma raza y por ende distinta respuesta a tratamiento. Esto es lo que ha llevado a que para esta enfermedad no exista alguna terapia universal para el tratamiento. Entonces, hay algunas preguntas que todavía quedan en duda, sobre todo si la historia natural sigue diferentes trayectorias dependiendo incluso de la edad. Esta enfermedad, como hemos comentado, es muy heterogénea, tiene una alta prevalencia y la mayoría de los pacientes pueden cursar con minoría de daño inflamatorio. Sin embargo, es muy bien descrito que en periodos muy cortos puede haber oscilaciones entre esteatosis y esteatohepatitis. Bueno, es bien sabido también que la fibrosis y el carcinoma hepatocelular son más frecuentes en aquellos pacientes que desarrollan esteatohepatitis fibrosis y que la progresión aún se encuentra lejos de ser totalmente inevitable. También en el espectro de la esteatohepatitis existen los que se catalogan como progresadores lentos comparados contra los progresadores muy rápidos. Y el hepatocarcinoma puede desarrollarse incluso en ausencia de cirrosis en esta enfermedad. Por eso es muy importante comprender que hay una serie de collage metabólico que puede favorecer diversos fenotipos en esta enfermedad. Esta enfermedad y sus etiologías dependen de la edad del paciente. No es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto. Recordar que en México somos el primer lugar de obesidad infantil y es muy frecuente la presencia de hígado graso desde edades tempranas en este país. No es lo mismo la presencia de hígado graso si se es hombre y si se es mujer. El grupo étnico, sobre todo nosotros como población hispana, tenemos mayor probabilidad y susceptibilidad desde el estudio clásico de Romeo en New England. El tipo de dieta, nuestra dieta occidental comparada con la dieta mediterránea, por ejemplo, los factores de riesgo agregados como, por ejemplo, el consumo de alcohol y tabaco, la importancia que está cobrando lo que relacionado a la disbiosis y microbiota intestinal, y por supuesto, el estatus metabólico. Actualmente sabemos que existe el famoso NASH-Lean o Lean-NASH, en donde pacientes incluso con índices de masa corporal normal pueden tener hígado graso y por el otro lado opuesto, aquellos pacientes incluso que pueden tener gran obesidad central pueden incluso no tener hígado graso. Pero lo más probable es que si tienes alteraciones en la composición corporal, sobre todo acumulación de grasa, puedas tener hígado graso. Y en nuestra parte central resalto lo que se conoce como la alteración de la influencia genética, es algo que no nos podemos modificar. Y actualmente sabemos por un estudio publicado del grupo del doctor Aldo Torre y el doctor David Kersenovich que a mayor expresión de este alelo de riesgo del polimorfismo, hay mayor probabilidad de presentar hígado graso grave, mayor probabilidad de presentar esteatohepatitis e incluso mayor probabilidad de presentar fibrosis. Por eso, de la etiología se puede derivar algunas intervenciones. La más frecuente tiene que ver con modificaciones al estilo de vida, sigue siendo la piedra angular de tratamiento. Hay varios estados de enfermedad sobrepuestos,
existe la predisposición genética y actualmente los grupos alrededor del mundo pugnan por terapias traje a la medida más que terapias universales. Y también se sabe que muchos pacientes, incluso que han sido incluidos en ensayos clínicos aleatorizados controlados, pueden tener una involución espontánea. La etiología es multifactorial, existen desde las primeras descripciones como clásicos, como aquellos que dividen en escenarios primarios y secundarios, los de origen genético, las alteraciones que tienen que ver con el ámbito antropométrico y, por supuesto, y que está cobrando mucho más fuerza en las últimas fechas, el aspecto metabólico. Esta tabla resume el espectro de la enfermedad y sus etiologías más frecuentes. La subclasificación principal es en esteatosis hepática, esteatohepatitis, fibrosis y carcinoma hepatocelular. Las etiologías pueden ser relacionadas a esteatosis simple, esteatosis con inflamación lobular o bien en esteatohepatitis con o sin fibrosis temprana. Y las causas más comunes o las enfermedades más comunes concurrentes es el alcohol, la hepatotoxicidad inducida por fármacos, infecciones por virus de hepatitis, sobre todo el genotipo 3 del hepatitis C, y otros como hemocromatosis, hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca, enfermedad de Wilson, alfa-lipoproteinemia y hipopituitarismo. Además, puede haber errores innatos del metabolismo, como por ejemplo la enfermedad de Wolman, y esto es lo que se encuentra más frecuente. En México, en un estudio que han realizado tanto los doctores Torre como el doctor Naum, podríamos decir que existe un top 10 de probabilidades de etiología en hígado graso. La más común, dado la emergencia epidemiológica nacional desde 2016, es la relacionada a la enfermedad hepática grasa no alcohólica. En segundo lugar, dado que los mexicanos también nos encontramos en el top 10 de consumo de alcohol mayor en el mundo, es el alcohol. Sigue siendo el virus de hepatitis C una causa frecuente, seguida de alteraciones en aquellos postoperarios de cirugía bariátrica, fármacos con consumo como amiodaroma y metotrexate, desnutrición, enfermedad celíaca, anorexia nerviosa y enfermedades como la hepatitis autoinmune y errores innatos del metabolismo. En México, para terminar, quisiera decir que tenemos un problema grave de salud pública y todos debemos estar atentos y unidos para poder salir adelante. Se sabe que el problema de obesidad no ha desaparecido y que continúa creciendo. La prevalencia aún nos está rebasando y la epidemia actual por COVID pues, nos ha dado un golpe de realidad. También, de la mano de la obesidad, ha incrementado desde el 2012 al 2018 las prevalencias de diabetes mellitus tipo 2. Por eso, asociaciones como la Asociación Mexicana de Gastroenterología e instituciones como el Tecnológico de Monterrey están elaborando un proyecto muy interesante que seguramente dará muchos resultados a priori, que tiene que ver con la relación de la generación de un carnet de salud metabólica. Para agradecerle la atención, quisiera concluir que la etiología más común en Occidente, de la mano con la pandemia de obesidad y diabetes, son precisamente estas. Las diversas manifestaciones fenotípicas reflejan la dinámica y compleja suma de interacciones sistémicas, y es importante la etiopatogenia y diferenciación de los fenotipos. ¿Por qué? Porque esto puede tener un impacto en terapias que se prefieren como trajes a la medida, más que terapias universales. Y el MAFLD podrá reflejar seguramente el conocimiento actual del hígado graso con disfunción metabólica y disecar con mayor exactitud la terminología, el origen y separarla específicamente de otras hepatopatías. Por su atención, muchísimas gracias. Muy amable.